¿Qué debo de reconocer en las proteínas? Bueno, primero debo entender que son estructuras pertenecientes a las biomoléculas y son de suma importancia para los seres vivos. ¿Por qué son de suma importancia en los seres vivos? Porque prácticamente todas las funciones o las funciones más vitales que los seres vivos van a manifestar por medio de la homeostasis se debe gracias a las proteínas, debido a sus múltiples funciones. Por ejemplo, ahí puedes apreciar en la primera parte que las proteínas son estructurales, es decir, pues prácticamente van a formar todas las estructuras de los seres vivos debido a su naturaleza bioquímica. Vamos a ver cuál es su naturaleza bioquímica, pues es prácticamente, están formadas de grupos aminos y de grupos carboxílicos, pero bueno, antes de entrar en detalle en estas cosas, vamos a hablar un poquito de sus características. Función, estructurales. Cuando nosotros vamos al gimnasio, comúnmente nos piden que tomemos proteína para mejorar los resultados. ¿Por qué será que se hace esto? ¿Cuál es la naturaleza de que en el gimnasio te dicen, consume proteína después de hacer ejercicio? Para aumentar el músculo, exactamente. ¿Para qué más? Más resistencia. Entonces, cuando vamos al gimnasio nos dicen, ¿sabes qué? Consume proteína para hacer más músculo. Y efectivamente, músculos, órganos y tejidos están hechos de proteínas. ¿Y cuál es la parte más pequeñita de las proteínas? La parte más pequeñita de las proteínas son los aminoácidos. Estas bolitas de colores aquí representan un aminoácido o varios aminoácidos formando una cadena. A esta cadena se le conoce como proteína, pero las unidades fundamentales de todas las proteínas son los grupos amino, ¿sí? Los aminoácidos. Entonces, puedo decir que las proteínas son estructurales. Son de almacenamiento, de transporte y formadoras de anticuerpos. ¿Por qué digo esto? Por lo siguiente. Uy. Uy. Es estequiometría, no sé por qué. Dijimos que eran estructurales. Y dijimos que forman músculos y tejidos. ¿Cuál era la otra que les dije? ¿Cuál? Órganos. Ajá. Ok, entonces son estructurales. ¿Qué otra cosa les dije que eran? Almacenamiento. Entonces esta es la 1. Ahí se los voy a ir poniendo, ahí ustedes van ordenándolo. La 2 es de almacenamiento. Existen proteínas que almacenan minerales en su interior. Por ejemplo, tienen la forma lobular o globular y adentro almacenan minerales como el hierro 3+. Entonces, por eso se dice que son de almacenamiento. O algunas almacenan calcio, u otras almacenan magnesio en formas iónicas. Por eso se dice que las proteínas son de almacenamiento. Inclusive ustedes se han de acordar de un concepto que se llama transporte activo. ¿Qué es el transporte activo? ¿Se acuerdan de él? ¿De sus clases de prepa? Me suena. ¿Qué será? Acuérdense que tenemos una célula y la célula tiene una cáscara gruesa, que es la membrana plasmática. La membrana plasmática no deja pasar nada, ¿sí? Entonces vamos a dibujar una célula redondita. Ahí está.
Aquí está el núcleo. Y la membrana es así, como una cáscara que rodea a toda la célula. Azul. Esta membrana tiene naturaleza lipofílica y naturaleza hidrofílica. Es decir, acepta agua y demás. Entonces acá afuera, en el medio extracelular, hay agua, hay glucosa, hay minerales como magnesio, calcio, potasio y demás. Y hay un montón de nutrientes. No todo puede entrar a la célula. Entonces, en la membrana, por aquí, hay proteínas que se llaman proteínas integradoras, cuya función es comerse a esto y pasarlo para dentro de la célula. Ese es el transporte activo, porque se requiere energía. No se da a favor de un gradiente de concentración, se requiere la energía. Por ejemplo, la bomba sodio-potasio. No sé si ustedes recordarán la bomba sodio-potasio de sus clases de prepa. Déjenles pongo cómo se da el transporte activo. Transition. Pero dejen pongo un GIF. Muévete. ¿Ya vieron? Difusión simple se pasa de una manera sencilla a través de la membrana. Difusión facilitada tiene la opción de tener proteínas. Estas verdes son proteínas que dejan que pase la glucosa, por ejemplo. Y el transporte activo permite sacar cosas de adentro o entrar. A estas dos verdes se les llama proteínas integradoras. Por eso las proteínas tienen la función de almacenamiento. Tienen la capacidad de almacenar y dejar pasar eso. ¿Sí? ¿Alguien se acuerda de las células? ¿Recuerdan una parte que se llama aparato de Golgi de las células? ¿Para qué sirve el aparato de Golgi? Por ahí lo tenemos. Hace vesículas, ¿no? Y esas vesículas llevan proteínas. Entonces, para salir de la célula, esas proteínas tienen que pasar por la membrana. ¿Y cómo pasan? A través de proteínas transportadoras. Entonces, por eso es que las proteínas son importantes, porque tienen varias funciones biológicas. ¿Ok? Bien, esas son generalidades de las proteínas. Entonces, ya entendemos por qué se dice que son de almacenamiento, porque pueden transportar muchas cosas que necesita la célula y a veces no las va a dejar entrar de una manera sencilla. Número 3, ¿qué más les dije que eran? De transporte, el número 3 de transporte. ¿Conocen la hemoglobina? ¿Qué es la hemoglobina? Es el que le da el color, exactamente. Hemoglobina. Hemoglobina. Lleva el oxígeno, ajá. Le da color a la sangre. Vamos a poner una hemoglobina. Ay, no. Te odio, Bing, te odio. Tú no eres mi verdadero buscador. ¿Qué haríamos sin San Google? San Google nunca nos fallará. Miren. Bueno, primero voy a poner esto. Tal como dicen sus compañeras, la hemoglobina, número 1, se encuentra en la sangre. Ahí está. Entonces, en la sangre. Aquí adentro de cada uno de estos glóbulos se encuentran un tipo de proteínas que son la hemoglobina. Hay proteínas.
Ahora sí vamos a sacar a la esta, mira. Sí. Entonces, adentro está esta proteína, que es la hemoglobina. Como pueden observar, ahí dice que tiene varias cosas. Tiene, pues, polipéptidos, cadena de polipéptidos, que son literalmente muchos aminoácidos pegados unos con otros, y tiene un grupo que se llama el grupo hemo, ¿sí? Que tiene que ver con esto del transporte del oxígeno. Y por aquí pueden observar que dice iron, que es este hierro, y acá moléculas de oxígeno. Entonces la función de esta proteína es transportar la hemoglobina. No hemos visto sistema respiratorio, pero cuando veamos sistema respiratorio, ustedes les voy a platicar de una cosa que se llama hematosis. Como nosotros vemos todo, es la ventaja. Ya no voy a cantar la canción. Ahí está. ¿Qué tiene que ver entonces esto? Bueno, cuando tú respiras, aquí hay aire, ¿no? Y ese aire, pues muchas veces tiene nitrógeno, oxígeno, argón, etc. Entonces vamos a poner, este oxígeno viaja a través de aquí, se mete por la tráquea, se llenan los sacos pulmonares y por aquí hay unas cosas que se llaman alvéolos. Ajá. Los alvéolos son como racimos de uvas con piel muy delgada. Esa piel hace transporte pasivo de oxígeno, entonces ese oxígeno se mete por aquí, por los capilares, y es capturado por la proteína hemoglobina, la cual luego distribuye el oxígeno por todo el cuerpo. Por eso se dice que es de transporte. ¿Sí? Gracias a eso podemos tener oxígeno en todo nuestro cuerpo. Por eso es que la hemoglobina es una proteína de transporte. Ok. Bien, entonces esa es la función primordial de transporte. Y así como esta, hay otras, ¿sí? También las proteínas, por ejemplo, como la insulina, permiten la entrada de la glucosa a la célula, ¿sí? Entonces, por eso tienen esa función. Entonces, proteínas, funciones, estructuras, almacenamiento, transporte. Y venía otra que era la formación de anticuerpos, ¿sí? ¿Cómo es que una proteína puede formar anticuerpos? Pues bueno, aquí tenemos una célula con una proteína acá en la parte superior. Luego por acá viene alguien que se llama COVID. Y también tiene unas patitas. Entonces, esta célula saca la proteína de reconocimiento y le dice, ¿quién eres tú? ¿Y qué haces aquí? Y dice, no te conozco. Manda otra señal y manda a traer soldados del amor, soldados. Y estos soldados van a atacar a esta molécula que es de COVID. Y estos soldados se llaman anticuerpos. ¿Vale? Y entonces así es como, pues literalmente los anticuerpos son producidos por medio de reconocimiento proteico. Y esto lo hacen las proteínas. ¿Ok? Bien, entonces las proteínas son de varios tipos. Puede haber proteínas primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias para poder llevar a cabo todas estas funciones. Cada proteína está hecha de diferentes aminoácidos. Se dice que existen 20 aminoácidos esenciales que van a conformar las proteínas de los seres vivos, ¿sí? Entre ellos están los que aparecen en pantalla: alanina, glicina, isoleucina, prolina, valina y todo lo que termine en ina, metionina, asparagina, glutamina, ¿sí? Todos estos van a formar proteínas, pero ¿cómo lo forman? Pues depende de qué tipo de proteína formen. Las proteínas primarias son como un collar de perlas, están constituidas por aminoácidos y se dice que siempre están en forma lineal. Las proteínas secundarias
en medio acuoso van a tomar la forma de hojas plisadas, que se les conoce como estructura beta, o van a tomar la forma como del ADN en forma de hélice, a la cual se le llama estructura alfa, ¿sí? Estas son ya proteínas más complejas y se caracterizan por estar unidas por enlaces de puentes de hidrógeno. Luego vienen las estructuras terciarias, la número 3, la cual es la suma de la hoja plisada alfa y la hélice alfa, ¿sí? Entonces, hojas plisadas, beta, perdón, y hélice alfa dan origen a la estructura terciaria, ¿sí? Se producen cuando hay atracciones entre las hélices alfa y las plegadas, o sea, hace que estas dos se empezaron a gustar por cargas positivas y negativas y dan origen a la tercera. Y finalmente vienen las cuaternarias, estructuras que contienen más de una proteína. Son múltiples proteínas, entonces por eso los ponen en dos colores. Esta sería la proteína 1, la proteína 2, y al mismo tiempo cada proteína tiene hélices alfa y beta. Entonces la estructura cuaternaria literalmente es una mezcla de varias proteínas con varias estructuras secundarias. Esas son las formas en que vamos a categorizar las proteínas. Entonces apréndanse o memoricen o la forma que más les convenga cuáles son las características primordiales de cada una de las estructuras cuaternarias, primarias, secundarias, etc. Siempre y cuando háganlo de una manera eficiente. Recuerden que esta es lineal, esta es como quebrada, como una hélice. Esta es la suma de las dos primeras y estas son varias proteínas unidas con estructuras lisadas y hélices alfa. Recuerden que las secundarias siempre tienen enlaces hidrógeno y las estructuras terciarias son uniones entre hélices alfa y hojas plegadas. Creo que es la mejor forma de aprenderse. ¿Sí? Anótenlo si quieren para que no se les vaya a olvidar. ¿Ok? Las proteínas, ya les había comentado, están hechas de aminoácidos. Si tenemos dos aminoácidos, estos se van a sentir atraídos. ¿Cómo? Entre el grupo carboxílico que los conforma y el grupo amino. Entonces la proteína, el aminoácido 1 tiene un grupo carboxílico que se siente atraído por el enlace amino del grupo 2, del aminoácido 2. Estos dos al unirse un OH y un H dan origen a una molécula de agua y una proteína con un enlace peptídico. Esta es la forma en que nuestras proteínas se van a unir, por medio de enlaces peptídicos con la unión de dos o más aminoácidos. Generalmente cuando te presentan dos aminoácidos unidos, se dice que es un dipéptido. Dipéptido. Y puede haber tripéptidos, ¿sí? Sin problema, hasta de 4, de 5, de 6, porque acuérdense que las proteínas se unen una con otra hasta formar enlaces muy grandes. De hecho, las proteínas se dice que son las que tienen mayor peso molecular de las biomoléculas. ¿El grupo amino es el nitrógeno con los Este es el grupo amino. NH. Ese es el grupo amino. Y el grupo carboxílico es el que está aquí. Ese es el grupo carboxílico. Déjame ver si puedo poner otro color. Este es el grupo carboxílico. ¡Ah, qué calor hace! Y tomando té. Ay, perdón. Creo que sí. Bien. Vamos a hacer un sintetizado de las proteínas. Estos temas son súper rápidos, porque las más complejos eran los carbohidratos. Entonces, mi búsqueda, que oso. Just Dance.
¿Cómo bailar Just Dance? ¿Qué? Ah, es que estoy dando un curso de plantas. Por eso decía pasote. Ahí dice hierba del venado, miren. Ajá. Es que estoy dando un curso de plantas, entonces estaba investigando las propiedades de las plantas. Que dicen, el profe andaba cocinando, haciendo su brujería. Como los de un amigo le presté mi compu y no sé qué andaba buscando, le digo, no, borra los historiales porque doy clases. Es muy peligroso. Trabajo en clase. Nos vamos a nuestro contenido. Moléculas, proteínas. Ahí está. Este es el que quiero que vean. Les va a explicar lo que les acabo de mencionar de una manera más didáctica. Otras construyen la estructura de los seres vivos. No. La proteína. ¿Qué es una proteína? Las proteínas juegan innumerables papeles en el mundo biológico. Algunas transportan nutrientes a todo el cuerpo. Algunas ayudan a que las reacciones químicas sucedan más rápido. Otras construyen la estructura de los seres vivos. A pesar de la amplia gama de funciones, todas las proteínas están hechas de los 21 bloques llamados aminoácidos. Los aminoácidos están hechos de átomos de carbono, oxígeno, nitrógeno e hidrógeno, y algunos tienen átomos de sulfuro. La selenocisteína es el único aminoácido que contiene un átomo de selenio. Estos átomos forman un grupo de átomos, un grupo de carboxilo y una cadena lateral unida a un átomo de carbono central. La cadena lateral determina las propiedades de un aminoácido y es la única parte que cambia de un aminoácido a otro. Los aminoácidos hidrofóbicos tienen cadenas laterales ricas en carbono que no interactúan bien con el átomo. Los aminoácidos hidrófilos o polares interactúan bien con el agua. Los aminoácidos cargados interactúan con aminoácidos de cargas opuestas o con otras moléculas. La estructura de la proteína. La estructura primaria, la estructura secundaria, la estructura terciaria, la estructura cuaternaria. Estructura primaria. La estructura primaria de una proteína es la secuencia lineal de los aminoácidos tal y como están codificados en el ADN. Los aminoácidos en una proteína se mantienen juntos por los enlaces peptídicos que vinculan al grupo amino de un aminoácido a un grupo carboxilo de otro. Una molécula de agua es liberada cada vez que se forma un enlace. Las series vinculadas de átomos de carbono, nitrógeno y oxígeno son la estructura básica de la proteína. Las cadenas proteicas frecuentemente se pliegan en dos tipos de estructuras secundarias: las hélices alfa y las hojas plegadas beta. Una hélice alfa es una espiral derecha estabilizada por los enlaces de hidrógeno entre los grupos de amino y carboxilo de aminoácidos cercanos. Las hojas beta se forman cuando los enlaces de hidrógeno estabilizan uno o más hilos adyacentes de aminoácidos. Esto es muy importante. La estructura terciaria de los enlaces de hidrógeno porque, por ejemplo, aquí nos explica que cuando se hace la hélice alfa es por atracción entre puentes de hidrógeno. Y luego, por alguna razón, cuando se hace la otra, no sé si observaron, lo de los puentes de hidrógeno, esto hace que se haga como la doble hélice porque hay atracción entre ellos. Pero ya cuando se hace la otra, literalmente como que se dobla
como si fuera un hilo o una hoja y se dobla y se pliega entre ellas, ¿sí? Por otra interacción electrostática. Las hojas beta Y se es que forman esas, cuando los se enlaces fijan de como que plomo se empalmaron. estabilizan uno o más hilos adyacentes de aminoácidos. La estructura terciaria de una proteína es la forma tridimensional de la cadena proteica. La forma está determinada por las características de los aminoácidos que conforman la cadena. Muchas proteínas adoptan formas globulares con cadenas laterales hidrofóbicas protegidas desde el interior, lejos de las moléculas del agua circundante. Las proteínas unidas a la membrana tienen aminoácidos hidrofóbicos agrupados en el exterior para que las cadenas laterales hidrofóbicas puedan interactuar con los lípidos de la membrana. Los aminoácidos cargados permiten que las proteínas interactúen con moléculas que tienen cargas complementarias. Las funciones de muchas proteínas dependen de sus formas tridimensionales. Por ejemplo, la hemoglobina forma una bolsa para sostener el hemo, una molécula pequeña con un átomo de hierro en el centro que se une con el oxígeno. La estructura cuaternaria. Dos o más cadenas polipeptídicas pueden unirse para formar una molécula funcional con varias subunidades. Las 4 subunidades de la hemoglobina cooperan para que el complejo tome oxígeno más fácilmente en los pulmones y lo libere en el cuerpo. Representación de la proteína. Las diferentes representaciones visuales de las proteínas nos pueden dar indicios sobre las estructuras y funciones de las mismas. Este diagrama muestra todos los átomos que conforman a esta proteína. Esta representación, llamada de listón o de diagrama animado, muestra la organización de la cadena de la proteína y enfatiza las hélices alfa. La representación de las superficies muestra las áreas en la proteína que están accesibles a las moléculas del agua. Tamaño de la proteína. La mayoría de las proteínas son más pequeñas que la longitud de onda de la luz. Por ejemplo, la molécula de la hemoglobina es de aproximadamente 6.5 nanómetros de tamaño. La hemoglobina se encuentra en altas concentraciones en los glóbulos rojos. Una célula de glóbulo rojo contiene cerca de 280 millones de moléculas de hemoglobina. Forma y función. Las proteínas de formas tridimensionales determinan su función. Defensa, anticuerpos. Los brazos flexibles de los anticuerpos nos protegen de enfermedades al reconocer y enlazarse con patógenos y apuntalarlos para que el sistema inmune los destruya. Comunicación. Comunicación insulina. La hormona de la insulina es una proteína pequeña y estable que fácilmente puede conservar su forma al viajar a través de la sangre para regular el nivel de glucosa en la sangre. Transportador de glucosa. Enzimas. Enzimas alfa-amilasa. La alfa-amilasa es una enzima que inicia la digestión de los almidones en nuestra saliva. Transportación. Transportación, bomba de calcio. Retículo sarcoplásmico de la célula muscular. La bomba de calcio es ayudada por el magnesio e impulsada por ATPs para regresar los iones de calcio al retículo sarcoplásmico después de cada contracción muscular. Almacenaje. Almacenaje ferritina. La ferritina es una proteína esférica con canales que permiten que los átomos de hierro entren y salgan dependiendo de las necesidades del organismo. En el interior, la ferritina forma un espacio hueco con átomos adheridos a la pared interior. La ferritina almacena hierro en una forma no tóxica. Estructura. Estructura colágeno. El colágeno forma una fuerte hélice triple que es utilizada en todo el cuerpo para apoyo estructural. Las moléculas de colágeno pueden formar
formar fibras alargadas que se unen para darle forma a las fibras de colágeno. Este tipo de colágeno es abundante en la piel y los tendones. Puedes aprender más de las funciones y las estructuras tridimensionales de las proteínas y de otras máquinas moleculares en The RCSB Protein Data Bank. Bueno, pues creo que quedó súper claro ya con eso. Cómo se reparten las proteínas, ¿no? Cómo se clasifican, cuáles son algunos de los ejemplos de transportadoras, de almacenamiento y demás, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hagamos un examen, pues hay que identificar eso. ¿Qué debo reconocer en una proteína? Su función, estructura, fuente de energía, señalización y almacenamiento. Su estructura química es esta y sus grupos distintivos son el grupo amino y el grupo carboxílico. Existen primarias que son lineales, secundarias que son en forma alfa y beta, hoja plegada y hélice, terciarias que son la unión de alfas y betas, y cuaternarias que son proteínas distintas que tienen enlaces alfa y beta. Todas las proteínas se forman por la unión de aminoácidos en forma de un enlace peptídico. Su importancia es catabólica y anabólica, es decir, para formar nutrientes, y sus alteraciones causan enfermedades como el Kwashiorkor. Eso lo iba a poner. ¿Qué es el Kwashiorkor? El Washa, se escucha bien raro. Kwashiorkor. Hay dos tipos de enfermedades como el Kwashiorkor por proteínas. Déjenme ver si... No. Está en Facebook. Aquí hay un cuadrito que nos da unas imágenes muy claras. Cuando hay Kwashiorkor, uno de los primeros síntomas es que hay una despigmentación de la piel y hay una acumulación de líquidos. Esto es porque las proteínas de un individuo están siendo ingeridas por el cuerpo. Como no hay una buena alimentación, pues el cuerpo dice, ¿dónde agarro proteínas? Las agarra del hígado, del corazón, y entonces ocurren este tipo de situaciones que son bastante fuertes, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, hay piernas muy delgadas, ¿sí? Hay retraso en el crecimiento, alteración de la conciencia y hepatomegalia, que es una inflamación del hígado. Por eso es que se ven así, ¿no? Bien, aquí tenemos. Y hay otro que se llama el merasmo. Mismo. El merasmo es el síndrome del viejito. Los niños se ven como viejitos porque se está desgastando todo. Anemia leve, ¿sí? Hay escoriaciones, hay cabello delgado y pálido, ¿sí? Causada por una mala absorción de nutrientes, por una dieta baja en proteínas. Casi todos coinciden en eso. ¿Por qué los hombres cuando crecen se les hace la panza así como de embarazo? Por dragones. No, pero por ejemplo mi papá está súper flaco, pues sí, de todo, pero se le hace panza como así. Sí, es por la alimentación, una alimentación alta en carbohidratos. Sí, por carbohidratos, alcohol, cerveza. Exactamente, por eso se hace, si hay una acumulación de grasa abdominal, porque en la edad adulta ya empiezas a hacer panza hacia adelante, ¿sí? Esa es la situación. ¿Qué dices? ¿Pero por qué? Por no ser fitness, es la respuesta correcta. Porque si te fijas, eso se observa mucho en la población mexicana. Quiero que veas, por ejemplo, los adultos mayores en otros países y vas a notar la diferencia. Ahí sí, ¿quién dijo ahí sí? Sí, después, por ejemplo, la mayoría de las personas en México tienen como un patrón, ¿no? Es como un señor adulto con el bigotito, la panza como su compañero. Y si ves, por ejemplo, un adulto mayor en Estados Unidos, o son muy robustos,
o son muy delgados. Ahí son como los extremos. Y también en jóvenes, exactamente. Pues bueno, eso fue la cuestión de las proteínas. En el otro grupo les platicaba que también tiene mucho que ver con por ejemplo, con la alimentación, con la menstruación. Una mujer debe consumir también altas cantidades de proteínas por la menstruación. Ya vieron que se pierde hemoglobina, que es una proteína. Entonces hay falta de oxigenación y hay la presencia de anemia. No me acuerdo si aquí les había platicado que había una youtuber o una influencer de Instagram que promovía el veganismo y tenía muchos seguidores y un día la cacharon comiendo carne de pescado. ¿Sí, sí lo viste? Y entonces ella pues perdió seguidores. Ajá. Su pescadote. Ya después declaró que ella lo hizo porque tenía problemas de salud y entonces generalmente una mujer que no consume proteínas en altas concentraciones tiene problemas uterinos, desaparece la menstruación, se le cae el cabello, porque la descompensación hormonal en una mujer desafortunadamente es mayor que en un hombre, ¿sí? Se pierden muchos nutrientes.